Buenas tardes, Schoolcore número 42. Le damos la bienvenida a Alejandro de los Santos Villodres, Educación y Éxito para todas las personas. Le damos también la bienvenida a nuestra alumna Ana, a nuestro alumno Ismail y a nuestro profesor, una profesora Jessica de francés. Y como siempre el Brasas, Miguel Ángel aquí presente. Para presentar un poquito a Alejandro, es secretario del IES Sierra Bermeja y tiene también muchas cositas. Es realmente un currículum muy extenso y es un tío, fundamentalmente tenemos una práctica de su centro y lo define como muy inteligente. Así es como te define, bueno, yo creo que con eso es una buena definición, que te definan los alumnos como muy inteligentes, está muy bien. Bueno, es que como ya no está evaluada del todo, yo creo que eso también puede influir, ¿no? Pero bueno, se agradece en cualquier caso. Bueno, empezamos entonces la primera pregunta que la hace Ismail. ¿Te gustó ser técnico superior en educación infantil? Bueno, yo no soy técnico superior en educación infantil, he sido profe de los técnicos superiores en educación infantil. Eso es mayor grado, ¿no? ¿Qué? Es mayor grado eso. Como, bueno, según se mire, ¿no? Porque antes de ser profe de los técnicos superiores en educación infantil, ejercí como maestro en infantil. Es decir, yo antes, cuando trabajaba en primaria, durante 2 años fundamentalmente, tuve la oportunidad de trabajar muchas horas con niños de 3, 4 y 5 años. Y a mí quienes me salvaban el pellizco eran precisamente alumnas de prácticas del IES Mayorazgo que venían a hacer las prácticas al instituto, y como yo no era especialista en infantil, a mí esas alumnas me salvaban la vida, como quien decía, porque ya, aun siendo estudiantes de un ciclo, tenían muchísimo más manejo que yo con las niñas y los niños, ¿no? Sobre todo con los de 3 años, que para mí era como otro mundo, ¿no? Y bueno, pues después, por azares de la vida, que de verdad que no tiene nada que ver, sino que, bueno, por una serie de casualidades que se dieron, 2 años más tarde yo terminé siendo el profe de esos técnicos superiores en educación infantil y me ha gustado muchísimo trabajar con niños de infantil. De hecho, creo que si todos los profes, antes de ser profes de cualquier etapa, fuéramos capaces de dar clases en infantil de 3 años, habría muchísimo menos problemas en la secundaria y en otros programas educativos. Y los primeros 5 años que ejercí de profe en la FP, la formación profesional, precisamente me dediqué a formar a los técnicos en educación infantil. Y me lo pasé muy bien, porque además yo sabía ya trabajar con enanos, entonces hacíamos muchas prácticas en escuelas infantiles, etcétera, etcétera, y esa etapa me gustó mucho. Y el año que viene pues posiblemente vuelva a dar clase en ese ciclo formativo, porque ahora lo tenemos también en el instituto donde yo estoy. Por eso los finlandeses son muy listos y precisamente ganan más dinero los que enseñan a los niños chicos. No, de hecho yo tengo muy claro, yo por ejemplo era maestro, bueno, soy maestro en educación musical, aunque estoy en excedencia, y yo trabajando con niños pequeños me di cuenta de que no podía hacerlo mejor porque me faltaban conocimientos musicales técnicos. Es decir, cuanto más pequeños son los niños, mayor formación se necesita. Y la institución libre de enseñanza, no hay que irse a Finlandia, aquí en España teníamos solamente permitían trabajar con niños infantiles a los que eran catedráticos, a Ramón y Cajal, Ortega y Gasset, eran lo único a los que les permitían en la ILE trabajar con los niños más pequeños. Y cuanto más pequeño sea el niño, más listo tiene que ser el que trabaja con él. Para mí, trabajar con alumnos formados, que muchos son incluso licenciados universitarios, que son ya, que tienen, por lo menos tienen un bachiller el que menos tiene. Para mí eso es un reto mucho menor que enfrentarme a una clase de niños de 3 años, por ejemplo, ¿no? No, es verdad. Segunda pregunta, Ana. ¿Te gusta ser maestro de educación musical? Mira. Pues sí, es lo que yo elegí cuando yo quise estudiar, elegí ser maestro en educación musical. Durante 5 años estuve siendo maestro, no dejé el magisterio porque me aburriera, sino porque de casualidad absoluta descubrí que había otra posibilidad y me pasé a la secundaria, pero nunca he dejado de ser maestro de educación musical. De hecho, yo integro la música siempre que puedo en mis clases y además en mi instituto, siempre que hace falta, también doy clase en primero y segundo de la ESO, donde también estoy habilitado para dar clases de música. Entonces, siempre que hace falta, intento dar clases de música en algún curso de la ESO para que no se me olvide lo difícil que es la etapa obligatoria. Un comodín, son un comodín. Se llama, claro, en ciclo formativo estás muy cómodo, entonces pedagógicamente lo ves todo muy fácil, ¿no? Digamos, tú ves que el alumnado responde más o menos, pero claro, cuando te vas a un primero de la ESO, por ejemplo, tienes que sacar otro recurso. Así que sí, me gusta y nunca he dejado de ser maestro en educación musical. Ismail. ¿Con qué te quedarías de todo lo que has hecho en tu carrera profesional? Pues fíjate, quizás me quedaría más con cuestiones que no son de mi carrera profesional, pero están muy relacionadas. Me explico.
al mismo tiempo que yo he trabajado de maestro o de profesor, yo he sido, bueno, he cantado en un coro en el Orfeón Universitario de Málaga y ahí he hecho muchas cosas. Y una de las cosas que hemos hecho fue crear un coro juvenil y un coro infantil. Ese coro juvenil se llama Orfeón Preuniversitario, está formado por chavales de la ESO y de bachillerato de distintos centros educativos. Es un proyecto muy bonito porque en el mismo coro se juntan gente pues de distintas zonas de Málaga. Sus padres tienen mucho dinero, otros tienen muy poco, otros son... Y a la hora de la verdad son todos una sola cosa. Y también hemos creado una escolanía, que es un coro de niños de vuestra edad, incluso más pequeños que vosotros. Entonces, para mí, de toda la aportación que yo haya podido hacer, ¿no? La humilde aportación que yo haya podido hacer al mundo de la educación, fíjate, ha sido más fuera del ámbito profesional, en aquella parte que no me pagaban por hacerla, sino que yo la he hecho porque he querido, más que lo que he hecho a nivel profesional. Yo pensaba que iba a contestar a esta pregunta. Esto lo han hecho los niños ellos, ¿no? Sí. Yo pensaba que iba a contestar y dice, lo que me queda por hacer. Bueno, yo pensaba que iba a contestar. Sí, pero cada vez en el ámbito profesional tengo mucha ilusión, pero que te das cuenta de que muchas veces, por mucho que tú quieras cambiar las cosas, de eso yo he entrado en un equipo directivo con la ilusión de transformar realmente un montón de elementos, pero muchas veces te das cuenta de que dentro del sistema educativo oficial, que hay mucho que hacer y mucho que mejorar y que hay cierto margen de mejora, pero como que cada esfuerzo que tú haces ahí luce menos que cuando haces un esfuerzo fuera del sistema a veces. O que quizás estamos haciéndonos viejos, porque nosotros recuerdo que fuimos compañeros. Yo creo que también muchas veces dentro de lo que es los centros educativos estamos como muy estructurados, por decirlo de alguna manera, y entonces siempre nos estamos centrando más en trabajar el currículum que hacerlo de otra manera, más lúdica, que al final capte más la atención de los niños. Entonces tú me estás diciendo de lo del coro, que es algo que al final se apuntan unos niños por placer, claro, por gusto, pero... y claro, aquí es como que está todo muy encorsetado, pero también es cierto que nosotros, la administración da la libertad de poder, entre comillas, salirte un poquito, ¿no? Yo tengo claro que eso lo dicen ya muchos escritos, la autonomía de los centros, es decir, los centros tenéis o tenemos posibilidad de hacer muchas cosas distintas. Y yo creo que muchas veces nos limitamos los mismos profes pensando que es que esto que se me ha ocurrido a mí a lo mejor no sale es legal. Del plato. Y no, y normalmente las cosas que se nos ocurren siempre son legales y además son necesarias hacerlas. También es verdad que en un instituto como el mío, que son 110 profesores, 1.200 alumnos, cualquier cambio que tú intentas hacer es mucho más costoso. De hecho, yo, por ejemplo, muchas veces me paseaba por el colegio Alegría de la Huerta, que está enfrente de mi instituto, que teníamos a 3 compañeros de la facultad que habían coincidido allí, además 3 de magisterio musical, aunque nada más que había un especialista en música, y yo veía, y les veía mucha envidia, ¿no? Digamos, la capacidad de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Que menear 110 personas con 110 voluntades, con pero también es que departamento. el perfil del profesorado de secundaria, ¿vale? Esto no, espero que no me escuchen mis compañeros. No, esto no lo va a oír nadie. Pero yo me siento más identificado con la figura del maestro que del profesor de secundaria, y creo que ahí hay que cambiar muchas cosas todavía en la secundaria, y de hecho, la prueba está en que muchos chavales que son perfectamente razonables en sexto de primaria llegan a primero de la ESO y se pegan un batacazo, ¿no? Como unas estructuras más rígidas, etcétera, ¿no? Entonces, yo llevo de secretario desde el 2018, tengo que decir que tengo bastante margen de maniobra y que mi director me escucha y que hacemos muchas cosas, pero aún así notas que falta aceite al engranaje, falta aceite, y es muy costosa penoso, cualquier duro, pequeña modificación, avance que quiera hacer, porque mientras que unos empujan en un sentido, hay otros que pues legítimamente incluso empujan en el sentido contrario. Entonces al final el avance quiere decir que los que empujan, esto es como el juego de tirar de la cuerda, ¿no? Cuando tú tiras de una cuerda hay otros que tiran de la otra. Lo importante es que la fuerza que se hace en un sentido sea mayor que la que se hace en el otro, ese esfuerzo es energía desperdiciada, que también es mucha energía. Esa es la sensación que yo he tenido siempre, que en el ámbito no formal, digamos, trabajando con el Orfeón Universitario, que hemos trabajado siempre con centros educativos, hemos ido a hacer casting, siempre hemos trabajado muchísimo a nivel de centro educativo y eso ha funcionado. Ahí cualquier esfuerzo que tú haces da un resultado. Tienes que esforzarte mucho porque los retos son difíciles.
pero en el sistema educativo la sensación que tiene es esa, que de cada, yo qué sé, 10 julios de energía que inviertes, solamente llega 1 o 2, y 9 se han perdido simplemente en soportar. Yo hubiese puesto 0 y pico, fíjate, ya has puesto mucho. Puede ser. Ana. ¿Por qué decidiste hacer la asociación juvenil y de qué iba? Pues esa es una buena pregunta. Pues mira, cuando yo tenía vuestra edad, esto ya parezco abuelo cebolleta, ¿no? Bueno, es que ya estamos abuelo cebolleta. Fíjate, en el verano que pasaba entre quinto y sexto de primaria, ¿vale? Yo había tenido un maestro muy interesante. Aquí seguro que en el cole hacéis cosas muy interesantes, como por ejemplo esta, pero cuando yo estudiaba, cuando yo tenía vuestra edad, el cole era bastante más aburrido. Pero yo tuve la suerte de tener un maestro que se llama Andrés, y este maestro había leído a un señor que hemos leído nosotros que se llama Celestín Freinet, que seguro que aquí a los profes les suena. Era un maestro freinetiano, algunos lo critican, que le llaman maestro frenético. Teníamos una imprenta escolar, teníamos una serie de los textos libres, los innovadores educativos, son los de innovación. Efectivamente, entonces nosotros éramos un poco los envidiados del cole, ¿no? Porque nuestro maestro hacía con nosotros cosas que no hacía el resto, y también se tenía que enfrentar justamente a problemas con el director, que no le gustaba que hiciera estas cosas, en fin, ¿no? Entonces para mí este señor era un referente, era como alguien importante, ¿no? El maestro, además este maestro tan especial. Y cuando estábamos terminando quinto de primaria, él contó, bueno, acababa de petar la central nuclear de Chernóbil, en fin, en esa época empezaban ya a verse problemas de medio ambiente muy serios, ¿no? Pero en esa época casi nadie hablaba. Entonces mi maestro un día nos contó que se había hecho socio de Greenpeace y explicó el porqué, y nos contó estos temas de la caza de ballenas, cuando tiraban los residuos nucleares al fondo del océano, y yo a partir de ahí empecé a escuchar a la tele y a darme cuenta de la crisis climática, que ya se hablaba, bueno, no se hablaba de cambio climático, pero sí se hablaba pues de desaparición de especies, y yo decía, bueno, si me están diciendo todos los adultos que esto se va a pique, que esto está fatal, yo también tendré que hacer algo, ¿no? Yo decía, yo tengo 10 años, ya estaba a punto de cumplir los 11, yo decía, pero yo no me puedo quedar quieto. Y entonces lo que hicimos fue, niños, insisto, de 10 y 11 años, montamos una asociación que la llamamos El Delfín. Nosotros decíamos que era una asociación, pero en verdad éramos pues un grupo de chavales. Bueno, nos dedicábamos a intentar arreglar los jardines del barrio. Cuando yo estaba en sexto de primaria, que en esa época se pasaba a otra etapa distinta, era casi como ir al instituto ahora, me pareció, porque además estaban en 2 espacios separados en mi cole, pues allí empecé a movilizar más gente, hubo más niños que se apuntaron, el ayuntamiento nos apoyaba, nos mandaba plantitas, arreglábamos cosas en el barrio, y esa idea, que nosotros le llamamos, pues, bueno, le llamamos asociación o le llamamos simplemente El Delfín. Cuando cumplimos 14 años, nos enteramos, porque el presidente de la asociación de vecinos nos puso en contacto con una animadora sociocultural del distrito, y ella nos explicó que podíamos legalizarla, y ese grupillo de amigos podíamos ser una asociación, que no sabíamos muy bien para qué servía eso de ser asociación, y ella pues nos explicó que lo mejor era ser una asociación juvenil. Entonces nos legalizamos, nos inscribimos en un registro, y ya el Delfín no podía ser porque había un grupo que se llamaba Los Delfines, y no tiene que ser otra cosa, entonces le pusimos El Delfín Blanco. Y entonces, pues bueno, fuimos un grupo ecologista, claro, y esa idea de niños no la olvidamos. Cuando entramos en el instituto, seguíamos con esta idea, ya empezamos a hacer más cosas, ya no solamente temas de ecologismo, hacíamos más campañas de recogida de juguetes, ya empezábamos a poner denuncias cuando veíamos que algo no nos gustaba, ya no solamente es que plantábamos un arbolito, sino que nos íbamos al juzgado o llamábamos al Seprona de la Guardia Civil y denunciábamos ciertas cosas. Y esa asociación, pues bueno, dio después lugar en Málaga a lo que ahora es Ecologistas en Acción. Esa asociación junto con otro grupo, ¿no? Digamos, el local que tiene Ecologistas en Acción en Málaga, en verdad está a nombre del Delfín Blanco, que fue esta asociación que creamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también es de las cosas de las que me siento muy orgulloso, porque en esa asociación también, por ejemplo, hemos hecho cosas como formar alumnados de pedagogía y de educación social que querían especializarse en educación ambiental, y también hemos hecho cosas muy interesantes, igual de interesantes que lo del coro sobre todo con chavales del barrio donde nosotros trabajamos, donde tenemos la sede, mucho tema de educación ambiental, etcétera, etcétera, y eso era una asociación juvenil que durante mi época empezamos siendo niños, y luego ya en la universidad pues continuábamos con ese proyecto, y ese proyecto sigue a día de hoy de otra forma, pero fíjate lo que vas a montar cuando te jubiles, tío. No lo sé.
Esto va a ser un tremendo. gallo flauta de eso. Va a ser tremendo. Ismail, ¿Qué es una ponencia? ¿Una? ponencia. Ponencia. Una ponencia. Bueno, pues una ponencia simplemente es que alguien habla y suelta un rollo. Eso es una ponencia básicamente. Y que Luego te dan puntos. Te dan puntos. Bueno, te dan puntos te dan según, currículum. pero una ponencia es lo mismo que sería decir una conferencia, ¿vale? Es una conferencia, lo que pasa es que en la ponencia, además de hablar, tienes que darlo también por escrito, ¿no? Entonces suelen ser cosas, a veces son cosas muy aburridas, Que no ¿no? le interesa Porque no le interesa a nadie. ¿O sí? Pero las ponencias que yo tengo, algunas de las ponencias que yo tengo son muy interesantes porque no las he dado yo, sino que las han dado alumnos míos. Fíjate qué inteligente Pues yo, porque está, encima sí, me sí, quedo yo con los puntos, Eso ¿no? se llama negro, ¿no? Negrero. Claro, no. Por ejemplo, hemos estado a lo mejor en un congreso internacional hablando de cosas que hacíamos en el instituto. Ya he utilizado. Y entonces quienes han explicado lo que hacíamos Era realmente era nuestro Ah, alumnado ya de adulto ciclo ya, de grado adulto. superior, pero que eso tiene mucho más valor desde mi punto de vista. Hombre, que sobre sean todo los porque son propios ponencias estudiantes, prácticas. porque es más creíble, Claro, ¿no? No es que yo te voy a contar yo lo que yo hago con mis alumnos, no, llegan mis alumnos Y lo cuentan. ellos. Hacemos esto y esto, ¿no? Luego, bueno, alguna que otra vez pues también me ha tocado a mí hablar, pero una ponencia simplemente es eso, es que alguien explica algo a un grupo de gente que lo está escuchando y además eso que explica lo enseña también por escrito, por si alguien después se lo quiere. Además, las ponencias que tú haces, por lo visto, no son de la inmortalidad del alma de la mosca, que generalmente todas esas ponencias son de inmortalidad del alma de la mosca. Sí, de hecho te das cuenta de eso, muchos congresos universitarios, que es donde la gente suele hacer estas ponencias, por eso de que te dan puntos a veces, que te pueden servir después como si fueran cromos, ¿no? Para tu carrera profesional, pues muchas veces hay gente que hace ponencias que son muy aburridas, que yo creo que a ellos ni a ellos mismos les gusta, porque tienen que hacer algo, ¿no? Dicen que hay quien habla porque tiene algo que decir y hay quien habla porque tiene que decir algo, ¿no? Pero bueno, hay de todo, ¿no? Y la ponencia, al fin y al cabo, es una forma de dejar constancia de algo que para ti es importante, para que el resto de la gente, por ejemplo, un médico que hace una ponencia, pues imagínate un médico que ha descubierto una forma distinta de curar una enfermedad, que lo hace más rápido que otro. Bueno, pues eso tiene que contárselo a los demás, lo cuenta y además lo deja por escrito. Entonces ese médico haría una ponencia. Las ponencias que habéis visto en mi currículum pues son más del tema de la educación, ¿no? Que es lo que sabemos, ¿no? No vamos a De escribir lo que no sabemos, sí, ¿no? bueno, de lo que supuestamente sabemos, ¿no? Yo llevo ya este año llevo ya en 3, llevo 3 ya, y creo que con eso ya he cubierto el cupo, ya no hago más. Ana, ¿Te gusta participar en el boletín informativo de la Biblioteca Escolar de Sierra Bermeja? Pues sí, me gustaba, y hablo en pasado, porque esto lo llevaba una compañera que ya se ha jubilado, y era una iniciativa muy bonita, parecía algo muy sencillo, ¿no? Algo como muy tonto, entre comillas, ¿no? Porque bueno, es una hojita de papel, ¿no? Un tríptico, o sea, un A4, un A3 doblado así por la mitad, ¿no? Que son 4 páginas. Trabajo. Pero ese trabajo que hacía esta profesora, que se llama Loli Palomo, que ya está jubilada, además ya era maestra, fíjate qué curioso, ¿no? Yo reivindico la figura del maestro en la secundaria, era de estos maestros que habían estado dando clases en la antigua EGB y que cuando llegó la ESO, pues se pasaron a los primeros cursos de la ESO. Y es una persona que con mucho cariño sacaba este boletín, y fíjate, aunque sea algo de una pequeña tirada, pero yo creo que es de las pocas cosas que se escriben y que se la lee todo el mundo, porque al fin y al cabo esa revista después nos la leíamos todos los compañeros y luego muchos profes lo utilizaban también con el alumnado. Entonces, esa revista yo le quiero rendir un cierto homenaje porque aunque es algo con muy pocas pretensiones, algo muy sencillito, ¿no? Algo de andar por casa, pero estaba hecho con mucho cariño, con mucho mimo y con mucha profesionalidad, ¿no? Entonces, ¿Y qué bueno, trataba ahí en la revista? la revista cada salía, no sé si era una vez al trimestre o una vez al mes, no me acuerdo ya, y era porque fueron los primeros años que yo llegué al Sierra Bermeja, después ya cuando esta mujer se jubiló dejó de estar. Y ella proponía un tema del mes, digamos, hay un tema monográfico en torno al que giraba todo lo que se publicaba en esa revista. Eran articulitos, pues de eso, de un faldón, un poco más, ¿no? Eran pequeñas reseñas y cada mes pues se planteaba algo, normalmente a lo mejor algún tema de actualidad que hubiera, y bueno, pues escribíamos, me acuerdo cuando los atentados estos en París, ¿no? Pues a lo mejor pues sobre la convivencia, sobre el terrorismo, entonces bueno, llevándolo siempre al ámbito de la educación, pero cada uno hacíamos una pequeña aportación, ¿no? a la revista. Esos son los pequeños detalles, las pequeñas cosas que mucha gente no son conscientes de que son más importantes de lo que parecen inicialmente. se acaban las preguntas de los alumnos, empezamos con la del equipo docente. Primera pregunta, ¿cuáles son las características de un instituto para que los elijan las familias en sus matriculaciones? ¿O cuál crees que deben ser? Bueno, yo creo que, como decía un compañero mío, el mejor centro educativo es el que está más cerca de tu casa, ¿no? O
Yo pienso que esa es la primera cuestión. Y debe ser así, porque igual que yo tengo derecho a que me atiendan en el hospital que está más cerca de mi casa, ¿no? No debería ser que es que yo me tenga que ir a un hospital que esté en el Quinto Pino. En principio el centro debería ser el más cerca de mi casa. Pero claro, para que el centro que yo quiero llevar a mi hijo sea el que está más cercano, ese centro tiene que tener unos mínimos de calidad, ¿no? Porque claro, si yo supiera que en el hospital que tengo más cerca de mi casa se mueren la mitad de los pacientes, pues aunque esté al lado de mi casa, posiblemente yo me iría a un hospital que estuviera 2 pueblos más para allá, ¿no? Y entonces, bueno, pues las características que debe tener un centro, no para que lo elijan los padres y las madres, simplemente para que sea un centro de calidad, para mí hay 2 elementos, que además lo dice la literatura especializada, ¿no? Participación real y efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa. La evidencia científica dice que cuanto mayor es la participación del alumnado, de la familia y demás, mejor rendimiento académico se tiene. Y no vale cualquier tipo de participación. Hay una investigación a nivel europeo, de todo el programa marco de investigación de la Unión Europea, que se llama el proyecto Included, y distingue 3 tipos de participación. Está el modelo informativo, que es el que solemos tener la mayoría de los centros. Pues tú citas a los padres o a los niños y dices, mira, esta sola no es más del centro, esto se hace de esta manera, esto se hace de esta otra. Hay centros que informan mal y centros que informan mejor. Centros que llevan una agenda, el pase lo están utilizando todo el día, ¿no? Digamos, hay distintas calidades en la información. Luego hay otro modelo, que es el modelo consultivo. Es que los que vamos a tomar las decisiones somos los órganos del centro, pues el director es la parte que le toca, el consejo escolar, que ha recuperado parte de su competencia, el claustro, pero oye, antes de tomar esas decisiones, vamos a escuchar a la familia. Vamos a escuchar a los alumnos, a ver ellos qué opinan, ¿no? Pero la decisión la tomamos nosotros, oye, pero ya es un paso, ¿no? Ya por lo menos lo estamos escuchando a ellos. Y el tercer modelo, que es, bueno, hay una serie de modelos más, hay uno que es el modelo decisorio, que es el que se utiliza en principio en las comunidades de aprendizaje, donde hay una serie de comisiones mixtas, donde esas familias participan de forma real y efectiva, y las decisiones se toman de forma consensuada, digamos que tanto la dirección como el consejo escolar delegan sus competencias. Luego hay otro modelo que es el educativo, cuando los padres y las madres entran en las aulas, hacen grupos interactivos y demás. Y luego hay un modelo que en España sería inviable legalmente, que es el modelo que tienen en Finlandia, que es el modelo evaluativo, de la familia también. No, mientras el modelo evaluativo también se podría hacer en España, que es que las familias también participan en la evaluación incluso del alumnado. Y el modelo curricular, que es el que tienen en Finlandia, es que las familias deciden, o la familia en conjunto con los demás deciden hasta lo que se estudia y lo que no se estudia. Pues bien, de estos modelos que he dicho, el único modelo que mejora el rendimiento académico es desde el modelo decisorio en adelante. Es decir, el modelo informativo y el modelo consultivo no hay ninguna evidencia de que por mucho que se haga bien, funciona mejor. Pero bueno, sin llegar a esos modelos, yo me conformaría con un consejo escolar que funcione realmente bien. Por lo menos que una de las primeras cosas que yo hice como secretario fue intentar que la gente, el alumnado, le pusiera cara a los que iban a votar para el consejo escolar, porque muchas veces ni siquiera se sabe quiénes son, ¿no? Y luego el trabajo en equipo del profesorado. También la evidencia científica dice que si no hay un trabajo en equipo del profesorado, el centro no funciona. Y ahí los maestros de primaria tenéis muchas más caminos recorridos que en secundaria. En secundaria están los que llamamos negacionistas del trabajo en equipo o negacionistas de la autonomía del centro. Hay quien se cree que el centro no, que confunde la libertad de cátedra con la autonomía pedagógica y una serie de historias. Entonces, para mí esas 2 cuestiones: participación real y efectiva de la comunidad educativa y trabajo en equipo del profesorado. Vale. Bueno, Jessica, ¿qué piensa de los centros CEIPSO o integrados? ¿De los centros? CEIPSO. ¿Son CEIPSO o integrados? No sé lo que son los centros CEIPSO. Los que son primaria, secundaria e infantil, todos juntos. Ah, vale, los semidé que le llamaban. Los antiguos semidé. Los antiguos semidé, sí. Bueno, a ver, entiendo que habría que ver las características del, digamos, a ver, sí me explico. Tú tienes una población escolar en la que, digamos, por cuestiones de eficacia, de eficiencia, tienes 3 gatos hablando mal y pronto y no tendría sentido a lo mejor pues tener eso, pues bueno, no me parece una mala solución que haya una continuidad, digamos, que el primero y segundo de la ESO también estén integrados en el mismo centro. En principio no le veo mayor peligro. Lo que sí, ya metería una cuña política aquí, es la idea de traer el modelo de la concertada a la pública, ¿no? De que, como para tranquilizar a los padres, ¿no? Que el niño ya una vez que entra en primaria siga en el mismo sitio hasta secundaria. Yo creo que el paso al instituto es un paso importante, transforma mucho la mentalidad,
Y entonces yo en principio, si no es por una cuestión muy justificada, yo defiendo que haya un cambio de centro. Pero igual que defiendo que haya un cambio de centro, también defiendo que haya un proyecto educativo compartido. Yo creo que sería, la ley lo permite, lo que pasa es que yo no sé de ningún centro que lo haya hecho, donde un instituto y sus colegios adscritos tengan el mismo proyecto educativo. Creo que ese salto, porque yo lo he vivido siempre, incluso como jefe de estudio en secundaria, vivía como niños que no dan problemas en primaria, que son buenos estudiantes y llegan a primero de la ESO y en una semana se convierten en energúmenos absolutos, y eso ahí la responsabilidad no puede ser del crío, ¿no? Entonces, no soy partidario de esos centros integrados, salvo que haya una serie de condiciones que así lo aconsejen, pero sí muchísima más coordinación entre primaria y secundaria. Yo es que solicité a la administración y a la consejería, solicitado un centro integrado a Palmilla, por el modelo, por el hecho de que ahora en matriculaciones se nos van muchos niños, claro, ¿no? Entonces habría que potenciar nuestro centro adscrito, pero no se puede potenciar en las actuales condiciones. Claro. Entonces, bajo mi punto de vista, pero claro, como tú dices, muy limitado. El consejería no es partidario tampoco, muy poco partidario. Se ha hecho para atrás en Granada un proyecto de esto, y la idea es, pues eso, intentar que estos niños acabasen en primero, segundo, incluso más, o sea, tercero y cuarto, para que titulasen directamente, ¿no? Y no tuviesen que pensar ahora si este se va a Gibraltar, ella pide Sierra Bermeja, el otro pide Miraflores y está pidiendo Limosna, porque como tú bien dices, el centro que te corresponde es el más cercano. Y eso, pues últimamente, pues no se respeta, ¿no? A ver, puede ser una solución intermedia, pero yo creo que la solución FETEN es garanticemos que el centro que me corresponda da los mínimos de calidad que claro, se, pero que se exige, tú imagínate, ¿no? que ya es difícil controlar tu propia casa. Sí, La casa de no digo que lo tengas que hacer tú, pero digo claro, la comunidad como tal, ¿no? Digamos que ese es el... Eso, yo creo que eso le tocarán a otras remesas de gente que venga detrás nuestra, que tenga quizás ganas de, pero fíjate de que lidiar ese toro, Desde el año 85, aunque se aprueba la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, la LODE, que sigue vigente, la LODE lo que viene a hacer es algo parecido a lo que ocurre en los países nórdicos. El control de los centros educativos es de la comunidad educativa. Yo, que soy el secretario, a mí quien me controla las cuentas no es el inspector, a mí las cuentas me las controla el consejo escolar. Y es quien debe ser, hombre. Después, pues si hay algo raro, pues obviamente está la inspección, está, bueno, hasta la auditoría general, demás, que eso también tiene que existir. Pero la esencia de que quien controla la calidad educativa de los centros son las familias y es el propio alumnado, eso es lo que debe prevalecer. Porque además la evidencia lo dice, que independientemente de las características que tengan las familias, porque rápidamente que piensan, bueno, es que si tenemos familias con un alto nivel formativo, no, lo que dice la evidencia, porque al fin y al cabo cualquier comunidad lo que quiere es lo mejor para su hijo. Otra cosa es que comparta contigo unos valores, tenga otros distintos. Y ya digo, en principio, en este caso, pues puede ser una solución intermedia, pero lo ideal desde mi punto de vista sería un proyecto educativo compartido. En este caso de Guadalmedina, ¿no? Que entiendo que es vuestro centro de referencia, adscrito, sí, ¿no? los tres centros, los tres coles, ¿no? Adscritos ahí. Eso, porque además tendría un impacto en toda la comunidad. Que además no te quedas solamente pensando en familias o en niños, sino te quedas pensando en una comunidad. Y yo, por mi deformación profesional como especialista, bueno, como profesor especialista en la parte social, veo que si no atacamos el ámbito comunitario, educativamente va a ser... No hay ni que hacer nada, es real. ¿Qué oferta educativa tiene el IE Sierra Bermeja? Bueno, pues tenemos aulas específicas de educación especial. ¿Cuántas? Dos Nosotros aulas tenemos una y ya vamos bien, ¿eh? No, tenemos dos, y además creo que, bueno, a ver, siempre queda mucho camino por hacer en la educación especial, obviamente, pero creo que en Sierra Bermeja esto sí nos podíamos poner una medallita, en el sentido de que sí tenemos algo parecido a una plena inclusión de este alumnado, ¿no? Digamos, trabajan muchas horas, y además tenemos un proyecto muy interesante donde el alumnado de grado medio de atención a la dependencia, que son gente que estudia formación profesional para atender a personas mayores, ellos estudian una de las asignaturas, uno de los módulos es atención domiciliaria, apoyo domiciliario, y ahí aprenden a cocinar, aprenden a llevar una casa para adelante. Entonces ahí hacen grupos cooperativos mixtos del alumnado de las aulas específicas y alumnados de atención a la dependencia. Y bueno, ocurre lo que toda la literatura científica dice que va a ocurrir, que es que tanto unos como otros aprenden muchísimo más de lo que aprenderían si estuvieran segregados. ¿Por qué? Porque los chavales de la aula específica, ¿no? Digamos, el alumnado de la aula específica que tiene un hándicap, digamos, de tipo cognitivo, ¿no? Que le cuestan más determinadas acciones intelectuales, al estar con compañeros de su edad que hacen cosas que ellos no son capaces de hacer en principio, nada más que de verlo, de estar con ellos, del carácter de la educación social, la base social del conocimiento, son capaces de hacer cosas. Y luego imagínate lo bien formado que está el alumnado,
que va a trabajar con personas dependientes cuando por inmersión se ha tirado personas 2 años trabajando codo a codo con personas, y lo bueno es que no los ven como personas usuarias, sino aprender, que eso para mí es una calidad de la atención a la dependencia, el no ver a la persona con la que tú trabajas como una persona usuaria, sino como un igual a ti que tiene tus mismos derechos y que bueno, pues tenemos capacidades distintas y cada uno puede aportar la suya. Tenemos, bueno, tenemos eso, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato de humanidades, ciencias sociales y bachillerato de ciencia. También tenemos el bachillerato musical, bueno, que no es un bachillerato como tal, pero que sí alumno del conservatorio que compagina, digamos, las enseñanzas de conservatorio con las nuestras. A partir del próximo curso vamos a tener algo parecido al bachillerato musical, pero en primero de la ESO, que es muy interesante, una propuesta nueva de la consejería. Piloto. Sí, es un piloto que se hace este año y entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos alumnado, como el Conservatorio Manuel Carra, lo tenemos a tiro de piedra, de hecho compartimos parte de las instalaciones. Los exámenes pues, los compartí. Sí. Lleva uno a hacer los exámenes y eran vuestra el aula. Sí, sí, sí. Pues ahí tenemos eso, un trabajo muy interesante con el conservatorio. Y luego, aparte de la educación especial, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, tenemos un montón de ciclos formativos. Tenemos ciclos de las familias sociosanitarias, bueno, y servicio a la comunidad, tenemos el superior de integración social, superior de educación infantil, grado medio de atención a la dependencia. En la rama sanitaria tenemos un ciclo de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería, que se conoce como auxiliar de clínica, y luego tenemos un ciclo formativo superior de óptica de anteojería. Solamente hay 2 en toda Andalucía y es un ciclo formativo muy curioso, ¿no? Porque son gente que se forman para trabajar en ópticas, ¿no? Y además tienen un proyecto de prótesis ocular, en fin, que son, digamos, la FP un poco puntera en este sentido, ¿no? Siempre vamos a un pasito más adelantado, ¿no? Y tenemos también clases por la tarde desde el curso pasado, o sea que encima las instalaciones se utilizan a full, ¿no? Ana. ¿Influye la primaria en una buena secundaria? Totalmente, claro, ten en cuenta que la primaria es la base de todo, y la primaria no solamente es los conocimientos, ¿no? Que también, ¿no? Él tiene una buena ortografía, pero también es el comportamiento, es el saber tener un respeto, en fin, todas esas cosas pues son evidentemente son fundamentales, porque ya es la base, ¿no? Con la que arrancas en primero de la ESO. Oye, mucho. Jessica. ¿Crees que el sistema educativo español tendría que ser modificado de alguna manera? Evidentemente. Yo creo que no tiene que dejar de modificarlo. Que bueno, nos quedemos con lo que sea. Llegar a un acuerdo entre lo que sea, sí. Y por lo menos 10 años para Pero eso ya sería la modificación, ¿no te parece? O sea, Hombre, dejarlo otra cosa tal como está, aunque esté mal, sí, pero dejarlo. Claro, dejarlo por lo menos. No, porque además yo digo una cosa muy curiosa, ¿no? Muy curiosa, a mí me parece. Yo siempre digo que las leyes educativas, cuando digo las leyes me refiero a las leyes, los reglamentos, todo lo que está escrito en los boletines oficiales y demás, son mejorables, pero creo que son mejores de las cosas que realmente ocurren en las aulas. Quiero decir, para mí, si consiguiéramos adecuar lo que ocurre en las aulas a lo que dice la norma que debería ocurrir, ya estaríamos dando un gran paso. Sí. Y creo que tenemos una creencia errónea en el profesorado en general, como que todo lo que sea la ley, eso es una tontería. Justamente lo que la ley es lo que te va a garantizar la igualdad de oportunidades, y también lo que va a poner negro sobre blanco si una ley no funciona. Si todo el mundo compra la ley y la ley no funciona, entonces podemos pedir que se cambie. Pero lo que no podemos pretender es intentar a veces no escurrir el bulto o hacer cosas distintas, sobre todo que los profesores no tenemos mucha formación sobre la normativa que regula nuestra propia profesión, y a veces pues bueno, hacemos cosas que no son los más adecuados, que lo hacemos desde una creencia de que estoy haciendo lo bueno, pero a lo mejor nos faltan otras partes del todo, y a lo mejor estamos metiendo la pata porque creemos que esto que hay algo es bueno, pero no nos damos cuenta, ¿no? O como dicen, es muy fácil ser bueno, lo difícil es ser justo, ¿no? Pues la aplicación de las normas, yo me quedaría como primera modificación del sistema educativo, que en las aulas ocurra lo que ponen los boletines oficiales. Eso para mí sería un gran avance. Es curioso. Mira, vamos a intentarlo para el año que viene, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que te resulta más difícil de llevar en la secretaría de un centro de secundaria? A ver, lo que es la secretaría pura y dura es algo muy tedioso, técnicamente complejo, aburrido, ¿no? Y a mí, pero la secretaría para mí es algo reactivo, en el sentido de que tú estás ahí, es como jugar al tenis, tú te van llegando pelotas y tú tienes que ir devolviéndolas. Entonces, digamos
Quizás yo no estoy en el cargo que más tendría que tener, ¿no? Porque digamos, la secretaría, sobre todo lo lleva a mí gente que son más metódicas de lo que yo soy. Bueno, quiere decir que lleve la secretaría más, ¿no? ¿Tú no eres metódico? ¿Qué? ¿Tú no eres metódico? Para ciertas cosas no, digamos, lo hago, pero que a mí lo que más me dificulta de la secretaría no es la secretaría, sino todos los extras, y lo que sería, lo difícil es formar parte de un equipo directo. Es decir, no el cargo concreto de secretario, sino lo que implica formar parte de un equipo directivo que quiere transformar la realidad del centro. Ahí es donde empieza lo bueno, ¿no? Ahí es donde empieza bueno. Afortunadamente en mi centro pues tenemos una buena dotación económica, es decir, que no me tengo que estar preocupando por el presupuesto, digamos, por llegar a fin de mes, entre comillas, por así decirlo. Y es verdad que a la Secretaría cada vez se le carga de más trámites, más burocracia y más historia, pero eso no es lo que me preocupa. El reto mayor es intentar transformar la realidad cuando al mismo tiempo estás enterrado en papeles, ¿no? Digamos, no tiene... Literal, ¿eh? Me caché. ¿Qué resultados tenéis en las pruebas EBAU de vuestros alumnos y alumnas? Pues no te sé decir ahora mismo el corte y bueno, y sería hasta ilegal, digamos, el poder plantearlo por aquello de establecer ranking y este tipo de cosas, ¿no? Pero son buenas, ¿vale? Lo que puedo decir es que el resultado es bueno, y en general, de hecho, hay mucha gente que elige, digamos, nuestro centro porque quiere tener buena... La idea era un guiño, era un guiñito para que eso... Son buenos los resultados en la EBAU en general. Vale. Es que la idea es para que diga, bueno, voy a vender el centro. No, lo que pasa es que no necesitamos venderlos, y de hecho estamos ahora mismo intentando hasta quitarnos alumnos. Sí, digamos, nosotros se han quedado fuera algunos, de los nuestros. Sí, no, pero que tenemos demasiada demanda y de hecho una unidad la va a gestionar otro centro porque vamos a morir de éxito, por así decirlo, ¿no? Sí, son malos también. O sea, en fin, sí, a mí me está empezando ya a pasar. Sí. O sea, sí, pero yo antes, al principio teníamos poca unidad de 3 años, ahora de repente ya vamos por 17, 18 y ya no están, y cada vez más, ¿no? Y me están viniendo de otras zonas, ¿no? Que es lo que os pasa a vosotros. Me están viniendo gente de Nueva Málaga, me están viniendo gente de... Y claro, y se hace un nombrecillo uno. Pero vamos, digo yo, 17 años para hacerse un nombre, tío. Pero sí que he tardado en hacer un nombre. No, pero tenemos la limitación de espacio, además. Por eso estamos creciendo en horario de tarde. Pero tenéis el espacio ahí donde hacéis los barracones, eso, que te va a hacer un calor de escándalo. Bueno, esos barracones nos lo han puesto después de muchas vicisitudes. Al final la delegación nos ha puesto los barracones, pero eso en principio es algo supuestamente provisional. Hay un pico de unidades, 20 años probablemente. No, digo provisional en el sentido de que no es que queramos cambiarlo por un edificio, sino que llegará un momento, en principio, en el que va a bajar el número de alumnado que tenemos por las unidades, digamos, por cómo nos van llegando los de los centros adscritos, ¿no? Digamos que ahora mismo hay un pico en quinto y sexto, primero de la ESO, pero los que están en cuarto ahora mismo son menos. Entonces, cuando los que están en cuarto lleguen al instituto, podremos posiblemente deshacernos de esos barracones. ¿Tenéis algún proyecto de innovación educativa? ¿Innovación educativa? ¿Tenéis algún proyecto de innovación educativa? Tenemos 3 proyectos de innovación educativa, 4 proyectos de innovación educativa. Me refiero de los que están aprobados por la Dirección General de Innovación Educativa, ¿no? Proyectos, digamos, con toda la barra, ¿no? De estos Sí, de los que tenéis que hacer la memoria. Efectivamente, y demás, sí. Pues de eso tenemos 4. Y bueno, hay uno del ámbito sanitario muy interesante, donde se pretende pues que todo el mundo tenga unos conocimientos de primeros auxilios y de saber cómo actuar en determinado tipo de situaciones, por eso es lo que tenemos profesorado sanitario. Otro del departamento de biología y geología sobre especialmente el uso eficiente de la energía. Tenemos uno del ciclo superior de óptica, de prótesis oculares, ¿no? Lo que antes eran los ojos de cristal, pues un proyecto muy interesante donde se pretende también crear una profesión nueva con esa temática. Y en el departamento del que yo pertenezco tenemos el proyecto, se llama Profetas en su Tierra, porque veíamos antes que a lo mejor nos hacían más caso incluso en otros centros educativos, ¿no? Cuando llegabas con los integradores sociales, decías, bueno, vamos a empezar a hacer cosas también en el nuestro, ¿no? Por eso se llama Profetas en su Tierra. Y ese es un proyecto donde el alumnado de integración social, al mismo tiempo que se está formando, mediante el método de aprendizaje-servicio, lo que estudia lo pone a favor del instituto, ¿no? Digamos, lo aplica en beneficio del éxito educativo, mentorizando al alumnado que tiene unas dificultades técnicas muy concretas, apoyando al equipo de mediadores y mediadoras que existen dentro de un programa de gestión de conflictos que tenemos, dinamizando los recreos para garantizar que ningún niño o niña se quede aislado del resto, ¿no? Son una serie de patas que tiene ese proyecto. Y bueno, de ese hablo más porque ese es el que yo creé en principio, porque es el que tengo más próximo, ¿no? Y son proyectos, pues eso, sobre el papel son muy ilusionantes. Después, cuando lo lleva a la práctica, también son ilusionantes,
pero te das cuenta de que lo que hablábamos antes, ¿no? Cualquier paso que vas a dar, y sobre todo este año con el tema de la pandemia, con el tema del distanciamiento, teníamos previsto hacer grupos interactivos en las aulas, pues, digamos, donde, y al final pues se ha tenido que reducir un poquito al mínimo. Esperamos que el próximo curso, que continúa el proyecto de innovación, pues podamos hacer algo más interesante. Bueno, yo sí copio algo, ¿no? Porque son demasiado, de momento voy a ver si en secundaria me hago un secundario bueno. Le toca a Jessica, ¿no? Sí, ¿crees que es importante la figura de la educadora social en un centro de secundaria? Totalmente, la echamos de menos muchísimo. Pues quiere saludarte. ¿Ah, sí? La tengo ahí arriba, a Carolina. Carolina la tienes ahí. O sea que si quieres ahora cuando pues ahora la saludaré porque la echamos tiene mucha ganas de menos, muchísimo de menos, porque la figura de la educadora social es una figura que debería existir en todos los centros. Si realmente queremos que el centro aporte algo más, quiero decir que los docentes somos imprescindibles, pero es que hay otras figuras que son realmente imprescindibles precisamente para garantizar el éxito de todos y de todas. Y en el proyecto este que arrancamos de Profetas, justamente Carolina, que era nuestra educadora social, bueno, sigue siendo, lo que pasa es que ya no la tenemos allí, ahora está en LOE, está repartida, ¿no? Ella fue determinante, fijaos la potencia que tenía una educadora social formando ahora la tiene, a nuestros educadores sociales. La tiene en un integrador, ahora la tiene, de hecho, una de las integradoras sociales de vuestras prácticas está en nuestro centro. Sí, y una de las propuestas que yo le hice a la coordinadora, a tu jefa de departamento, era el que Carolina pudiese recogerla para lo menos y la tiene ahora mismo, creo que está en su despacho. Ajá. Y le está dando, porque le dije, bueno, vas a hacer varias cosas aquí en el centro y una de ellas es que Carolina te dé alguna sesioncita de historia. Entonces, claro. Esa era la idea. Yo te digo, ella, lo que sobre todo el programa de mentorización, que era algo muy complicado, ¿no? Porque te enfrenta, digamos, alumnos de segundo curso de integración social, que sí, que ya tienen aprobado una serie de módulos que son profesionales, ¿sabes? Porque tienen ahí determinados módulos que aprobándolo ya puede ejercer como profesional, pero ahora se enfrentan a situaciones muy complicadas, ¿no? Y sobre todo de, ¿qué hago cuando me entero de que hay algo que huele mal? Rompo la confianza, entonces ahí el papel de la educadora social es lo que le daba muchísima seguridad a los nuevos de integración social, porque sabían que cualquier paso que daban estaba respaldado. Y ¿no? aparte no fue romper una lanza por Carolina, pero la humanidad que tiene y la personalidad y el trabajo, yo pienso que la echaréis de menos. Nosotros estamos disfrutando poco, digo, porque como pertenece a LEOI, sí, claro, a nosotros no la han asignado a nuestro centro, con lo cual, pero bueno, la tenemos por aquí y nada más que con su presencia pues ya te ganamos algo. Sí, pero que con la figura de la educadora social o de integradores sociales, que también pueden ser competentes, puesto que tienen la competencia de apoyo a la intervención educativa, se optimizaría mucho más el sistema educativo. Mira, hemos llegado ya, te llego a la última pregunta, que es, ser exitoso, y a ver si te suena, ¿ser exitoso en el sistema educativo te convierte en buena persona? Por desgracia no. Por desgracia no, y ahí hay un planteamiento que siempre tenemos los profes, sobre todo de mi especialidad, ¿no? Los de integración social, ¿no? ¿Cómo es posible que un alumno, eso se me ha dado, ¿vale? Se me ha dado otros años, ¿cómo es posible que un alumno al que tú no recomendarías y no quisieras incluso que trabaje con personas queridas por ti, le termines poniendo una calificación muy alta? Eso quiere decir que estamos fallando en la valoración real de las competencias. Entonces, claro, un sistema, porque por desgracia muchas veces el sistema educativo termina siendo una especie de mercadeo, ¿no? El alumnado dice, ¿qué tengo yo que darte para que tú me des el 10? Que es lo que yo quiero, ¿no? Para que tú me des nota. Entonces, si eso no se puede romper, que sería lo ideal, ¿no? Que el alumno aprenda porque quiere aprender y punto, no porque aprendo a cambio de que me van a dar no sé cuántas décimas más si presento este trabajito o no sé qué, porque ahí ya poco aprendizaje significativo va a haber. Pero si eso no se puede romper, por lo menos ser capaces de evaluar por competencias de verdad y de dejarle claro al alumnado, y lo estamos consiguiendo poquito a poco, ¿vale? Uno de los retos que llevamos trabajando muchos años es puliendo mucho esa rúbrica. Entonces, claro, se daba la paradoja de que el que era solidario con un equipo de trabajo y le aportaba mucho a ese equipo sacaba menos nota que el que era insolidario y esa tarde se estaba estudiando él para el examen que tenía al día siguiente. Entonces es un reto muy complicado para el profesorado ser capaces de hacer que el éxito académico vaya unido, pues no solamente al talento, que tampoco es que seamos capaces de valorar el talento muy bien, ¿no? Pero bueno, que entre en la ecuación, tú eres buena persona. Y eso en la programación por lo menos lo tenemos por escrito. Aquí se valora que tú seas capaz de aportarle al grupo. Si tú eres capaz de aportarle al grupo, deberías tener más nota que le reste al grupo. Pero te supone que una evaluación continua eso lo debe tener. Y lo que pasa es que tú es sumativo, no resta. O sea, que tuvo Bueno, es que es una de las cuestiones que yo digo que si hiciéramos lo que dice la norma, nos iría mejor. Lo que pasa es que al aplicarla más estrictamente,
chocaríamos con pequeñas partes de la norma, ¿no? Que están ahí como para hacer que esto realmente no termine de encajar. Yo tengo una teoría con las notas de mis niños, se lo digo siempre, a partir de tercero o cuarto, le asimilo sus notas, y a lo mejor tú me vas a decir que no es pedagógico en historia, le asimilo sus notas con una nómina. Y le he puesto precio. Y entonces, y tú dirás, ¿y eso? Digo, mira, pues el notable, el sobresaliente en este centro vale 200 euros. Y el notable 150. Y así hasta el suspenso que vale 0. Y le digo que realmente el esfuerzo que ellos hacen no es como que saquen notas, sino que un esfuerzo tiene una recompensa. Y es lo mismo que cuando tú vas fuera a trabajar. Cuando tú trabajas fuera, dependiendo de tu esfuerzo, así te remunera. No es de cierto, es real siempre, ¿no? Porque hay gente que trabaja poco dinero y tal. Pero, ¿cómo le explicas a un niño que, sobre todo de primaria, que si un sobresaliente, si siguen en sobresaliente en primaria y siguen en sobresaliente en secundaria, lo normal es que su vida sea sobresaliente? Pero no por sobresaliente porque tengas que sobresalir, sino porque luego tu vida será más fácil, porque estar acostumbrado a trabajar, que es lo que realmente es importante. La escuela enseña a trabajar, no enseña otra historia, ni a despuntar, ni ser el primero. Enseña. De hecho, otra de las frases que le digo a mis niños que voy en contra de todo el mundo es que lo importante no es participar. Yo eso se lo digo a mis niños también, digo, lo importante es ganar. Lo que hay que saber es perder. Entonces, lo importante es saber perder. Y ganar, porque si no, no participe, porque si no, díselo a un Nadal. Nadal no juega para participar, juega para ganar. Entonces tienes que saber a lo que ganas, y cuando ganas y cuando pierdes, y agradecer al que ha ganado o reconocerle que ha ganado, y ya está. Y para eso unas veces gana y otras veces pierde. Y eso cuando lo digo en la universidad, le digo, mira, lo importante es ganar, y eso me miran con cara, dice, eso no es pedagógico. Digo, no, pedagógico es mentirle. Entonces, eso sí. Bueno, entonces, el ganar en cuanto a tener éxito, yo estoy de acuerdo. O sea, de hecho, yo todas las revoluciones pedagógicas que haya que hacer tiene que ser para que la gente no tenga fracaso escolar. A mí no me sirve una innovación educativa que lo único que haga sea poner paños calientes, ¿no? Hay que partirse la cara para conseguir que el alumno, independientemente de dónde haya nacido, tenga éxito escolar, tenga éxito y tenga posibilidades reales de afrontar un trabajo. Lo que tú dices, hombre, pues puede ser discutible. Los economistas radicales, cuando se estudia en economía de la educación, digamos, la relación, si realmente los que tienen mejores puestos de trabajo son los más inteligentes y los que más han estudiado, o si hay otros elementos que están ahí. Pero eso no lo vamos a decir para no desmoralizar al personal. Pero lo que sí tengo yo claro, yo también hago esa comparativa. Cuando yo encuentro un chaval en el aula de convivencia en el instituto, claro, porque no es lo más adecuado, lo más pedagógico hablar de dinero cuando realmente tendríamos que ser capaces de que la gente amara el conocimiento. Sí. Además, el dinero no es lo que te va a dar felicidad, ¿no? No, pero hay veces, te va a comprar. Pero hay veces que conviene. Entonces yo le explico a mis chavales cuando están en el aula de convivencia, digo, ¿tú sabes que este día que estás aquí hoy supone que en tu sueldo vas a tener 50 euros menos todos los meses? Me dice, ¿cómo? Bueno, pues va en la línea. Digo, sí. Digo, ¿tú cuántas veces llevas aquí? Yo es la primera vez que vengo. Digo, bueno, pues a lo mejor lo puedes recuperar. Si no vuelves, puedes recuperarlo. Entonces, yo llevo 3 veces aquí. Digo, bueno, pues tú ya sabes que tú de mayor vas a ganar 150 euros menos todos los meses de lo que ganarías si no hubieras pisado la hora de convivencia. Dicen, ¿por qué? Entonces ya le explico lo que tú dices. Claro, hay una serie de unas cosas que son las competencias blandas. Si tú estás en la hora de convivencia con 14 años, pues quiere decir que tú tienes más dificultades para adaptarte a un puesto de trabajo, para trabajar en equipo, para una serie de historias. Entonces vas a tener un trabajo pues peor remunerado, de peor calidad, ¿no? Luego hay otra parte que tenemos que corregir también, pero en principio ese mensaje a determinadas edades creo que sí es que tú puedes ser una limpiadora y vivir de escándalo y vivir bien y feliz, no necesariamente tienes que estar titulado, porque tú, como bien dices en el nombre de lo que es ser exitoso, y exitoso no significa conseguir ni grado, ni tesis, ni lechillada, o sea, consigue ser feliz. Y yo que soy el jefe del PAS de mi instituto, yo te puedo decir que en el PAS, entre las limpiadoras, conserjes y demás, pues te encuentras gente muchas veces con una cabeza mucho mejor amueblada sin que a lo mejor entre algunos docentes, ¿no? También es verdad que hay más docentes que PAS, ¿no? Entonces tienes más donde elegir, pero que muchas veces los que tenemos más formación, a veces, pues nos fallan otra serie de cuestiones. Y que el éxito es ser feliz donde estás, con lo que tienes, y sin tener unas aspiraciones que no puedes alcanzar, ¿no? O sea, y tener tu familia, en fin. Sí, pero hay que hacer que las aspiraciones tuyas tengan que ver con cuestiones de tu rendimiento y de tu inteligencia, no de tu procedencia, porque ese es el tema. Claro, pero y que la inteligencia también, yo se lo digo a nivel de religioso, o sea, que la inteligencia te la han dado ya, o sea, que tú naces con la inteligencia, entonces, y tú tienes que buscar cuál es tu grado de competencia, que lo tienes, y cuál es tu sitio en la vida, que también lo tienes. Entonces, lo que realmente es complicado es saber qué sitio es, pero si lo encuentras,
despuntarás, porque cuando uno hace lo que le gusta y lo que sabe hacer o para lo que es capaz, pues todo le viene rodado, ¿no? Entonces yo pienso que eso secundaria sí lo tiene que tener claro, decirle a cada uno, que decía, para qué vales, ¿no? Bueno, pues esa es la orientación educativa y profesional, ¿no? Pero a nosotros lo que nos toca es que no seamos nosotros los frenos de los niños, ¿no? Digamos, que las niñas y los niños tengan muy claro su capacidad, que van a llegar donde quieran llegar ellos, donde su capacidad es de discernir, que es una palabra muy bonita y que es la capacidad que tiene cada uno de decidir sobre su propia vida. Último, ya es la última pregunta, dejamos siempre un último minuto para que tú digas si algo quieres decir y añadir. Te damos las gracias porque sabemos que está muy complicado, tú tienes poco tiempo y además el tiempo que tienes lo dedicas a otras cosas que lo que estás demostrando antes, con lo cual te agradezco enormemente. Yo creo que tenía razón tú con tu alumna, bueno, ya por eso estás aquí, porque eres un tío excepcional. Y nada, pues tu último minuto para que diga lo que quieras. No, mi último minuto es agradeceros el Schoolcorps, ¿vale? Agradecerle a Ana, a Ismael y a Jessica, y por supuesto a ti también, y a nuestro Víctor, técnico, que está detrás, y a Víctor, que es nuestro mío, técnico, que estamos pues ya subiendo el nivel. No, porque está, hombre, creo que este tipo periodista, el amigo, periodista. Creo que este tipo de iniciativas, ¿no? Que a lo mejor pues visto desde fuera puede parecer como algo bueno, pues una cosa más de las que se hace, pero creo que igual que hablaba del boletín de la biblioteca de mi instituto, creo que estas son las cosas que dan ese brillo, que dan ese extra, que dignifican la educación. Y bueno, pues te agradezco. Que te cuesta un matrimonio. También, pues te agradezco mucho la invitación. Ha sido un placer para mí estar aquí. Me encanta hablar de educación y me he sentido muy cómodo sobre todo con nuestros dos entrevistadores más jóvenes, ¿no? Que creo que son los... Gracias por contestarnos. Bueno, hay que darle las gracias a Ismael porque aparte él no le tocaba, entonces ha sustituido, bien. Por eso el que tocaba le he puesto menos preguntas, generalmente tendría que hacer más preguntas, pero en fin, un rollo, ya él le debo un café, por cierto, le tenía que haber puesto un café y no se lo he puesto, un chocolatito. No importa. Pero te debo un chocolatito y os lo lleváis, os lo voy a llevar, o sea que vale, que pido disculpas. Pues nada, como muchas siempre gracias. Acabamos los Schoolcorps en esta tercera temporada, no olvidéis de hablar con todas las personas, incluido la que no conocéis. Muchas gracias. Hola, somos la alumna de primero de integración social, el grupo Powerful Worker, y hemos realizado una dinámica de recreo para los niños de la ESO que está basada en los juegos tradicionales. Somos el grupo Ikigai. Hemos realizado una dinamización de juegos tradicionales en la que hemos jugado al 3 en raya humano y al Simon Dice. El 3 en raya humano es igual que 3 en raya de mesa, pero siendo las fichas las personas. El juego parte de 2 equipos constituidos por 3 personas. Para diferenciar un equipo de otro hemos utilizado mascarillas de colores. El juego Simon Dice consiste en que una persona dice Simon dice tócate la nariz y entonces todos los niños se tocan la nariz. Si dice tócate el brazo izquierdo y la gente se equivoca, quedará eliminado, gana el último en ser eliminado. Haremos una actividad en base a los juegos tradicionales. En un tablón escribiremos 3 columnas. En una se verán algunas descripciones, en otra una serie de fechas y en la tercera el nombre de unos cuantos juegos tradicionales como pies grandes, carrera de saco, la comba, 4 esquinas. Se organizará a los alumnos en equipo y a continuación se les explicará la temática, la dinámica de la actividad. Se procederá a que elijan al azar el primer juego, podrán elegir por descripción, fecha o nombre. Participarán todos los grupos a la vez por separado. A la vez que repasamos algunos juegos tradicionales y jugamos, podemos aprender algunos datos curiosos sobre ellos, sobre todo de su origen. Las integrantes de nuestro equipo cooperativo realizarán tareas conjuntas durante toda la dinamización. Se repartirán la explicación de los distintos juegos, así como cuál es su origen o la revisión de que se llevan a cabo correctamente.
Al final de la actividad, en los últimos 5 minutos, se llevará a cabo una ronda de preguntas utilizando recursos de figuras u objetos para que relacionen con los conceptos aprendidos y repasar todo lo visto durante la actividad. Hola, somos Grupo Mundo Feliz de primero de Integración Social de mañana. Nuestra actividad consiste en el juego de la chafla y la chafla es una fila de números. Aquí hay que tirar una piedra y en un panel ponemos los números a chafla. Según el número que haya tocado, jugaremos a 4 juegos diferentes que serán juegos tradicionales, como lo son el limbo, la cumba, tirasoga y gallinita ciega. ¿Te vas a perder jugar con nosotros? Hola, nosotros somos Squad Cat y vamos a explicar nuestra dinamización de recreo. Era de juegos tradicionales y para que veáis, esta es nuestra red social. El juego constaba de la rayuela, el balón prisionero y la carrera de saco. El juego más exitoso de la dinamización fue el balón prisionero, en el que los niños se animaron a participar y jugaron con sus compañeros. Este juego consiste en dar a tu contrincante con el balón y si este no puede cogerlo y cae al suelo, queda eliminado. Para poder ganar el juego tienes que ser muy rápido. En los últimos minutos restantes de recreo, ellos decidieron seguir jugando a este juego con sus compañeros. Después pasaron a la rayuela, que fue un juego muy divertido y dinámico para ellos. Este fue nuestro espacio de dinamización. Y por último, la carrera de saco, que hacían competencia con sus compañeros. Pues esta ha sido nuestra dinamización, espero que os haya gustado y seguidnos en nuestras redes sociales y en Sierra Bermeja /Piso.